Para el pueblo de Roma, la lucha contra la tiranía y el deseo de libertad eran tan antiguos como la ciudad misma. Sin embargo, el mayor triunfo en esta batalla fue el establecimiento de la República. En el año 509 a.C. ocurrió un cambio significativo en el panorama político de Roma, marcando el fin de la monarquía y el nacimiento de la República Romana. Esta transformación fue impulsada por un deseo de libertad y justicia, cambiando para siempre el curso de la historia romana. Las semillas del descontento con la monarquía se habían sembrado mucho antes de la revuelta final. Tarquinio el Soberbio, conocido como Tarquinio el Orgulloso, gobernaba con mano de hierro. Su reinado se caracterizó por la arrogancia, la crueldad y un flagrante desprecio por las tradiciones y leyes romanas. Se apoderó del poder asesinando a su suegro, Servio Tulio, y gobernó sin el consentimiento del Senado, marginando a esta vital institución del gobierno romano. El punto de ruptura llegó con la tragedia de Lucrecia. Su asalto y posterior suicidio encendieron una tormenta de rebelión contra el tiránico Tarquinio. Lucio Junio Bruto, un pariente de la familia real, emergió como un líder clave en esta revuelta. Inspirado por la virtud y el sacrificio de Lucrecia, juró expulsar a los tarquinos de Roma. Bruto reunió al pueblo en el Senado, relatando la historia de Lucrecia y llamando al fin de la monarquía. Los ciudadanos, frustrados desde hacía tiempo por el despotismo de Tarquinio, se unieron a Bruto. El ejército, que había sido leal al rey, también se volvió contra él, impulsado por la indignación compartida por el acto atroz de su hijo y el opresivo gobierno del rey. En un movimiento rápido y decisivo, los romanos expulsaron a los tarquinos y a su familia de la ciudad. La monarquía, que había gobernado Roma durante siglos, fue desmantelada. Este momento crucial marcó el fin de la dinastía tarquinia y de la monarquía misma, allanando el camino para una nueva era de gobierno. Con la monarquía derrocada, Roma enfrentó el desafío de establecer un nuevo sistema de gobierno. El objetivo era evitar la concentración de poder en manos de un solo individuo, como había sido el caso bajo los reyes. Para lograr esto, los romanos idearon una república, un sistema de gobierno en el que el poder se distribuía y equilibraba entre diversas instituciones. El elemento central de esta nueva república fue la oficina de los cónsules. En lugar de un solo gobernante, Roma ahora sería dirigida por 2 cónsules elegidos anualmente. Estos cónsules tenían igual poder y podían vetar las decisiones del otro, asegurando que ninguna persona pudiera dominar el gobierno. Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino, el esposo de Lucrecia, fueron elegidos como los primeros cónsules de Roma. El Senado, que había sido marginado bajo los reyes, fue restaurado a una posición de prominencia. Compuesto por los principales aristócratas de Roma, el Senado asesoraba a los cónsules y jugaba un papel crucial en la elaboración de leyes y políticas. Este cuerpo aseguraba que la élite de Roma tuviera una voz significativa en el gobierno, equilibrando el poder de los cónsules. Además de los cónsules y el Senado, la República Romana contaba con otras instituciones clave diseñadas para representar los intereses de la población en general. La Comitia Centuriata y la Comitia Tributa eran asambleas que permitían a los ciudadanos votar sobre las leyes y elegir a los magistrados. Estas asambleas proporcionaban un mecanismo para que los plebeyos, o ciudadanos comunes, participaran en el proceso político, aunque en la práctica los patricios ricos tenían una influencia significativa. Uno de los aspectos más innovadores de la República Romana fue el concepto de dictador. En tiempos de crisis, cuando se requerían acciones rápidas y decisivas, el Senado podía nombrar a un dictador con poder absoluto. Sin embargo, esta posición era estrictamente temporal, durando solo 6 meses para evitar el surgimiento de otro tirano. El establecimiento de la República marcó una transformación profunda en la sociedad romana. Creó un sistema donde el poder era compartido y controlado, sentando las bases para un Estado que perduraría durante siglos. Este principio de república, el gobierno compartido y el Estado de Derecho y el deber cívico se convirtieron en la piedra angular de la identidad romana.
La transición de la monarquía a la república no estuvo exenta de desafíos. La temprana república enfrentó conflictos internos y amenazas externas. Pero los romanos, resilientes, adaptaron y evolucionaron sus sistemas. Con el tiempo, la república crecería y cambiaría, convirtiéndose en una de las formas de gobierno más duraderas e influyentes de la historia. La caída de la monarquía y el establecimiento de la república fue un momento decisivo para Roma. Fue un audaz experimento en gobernanza impulsado por un deseo de libertad y justicia. Esta nueva república sentaría las bases para la futura grandeza de Roma, un legado que sigue influyendo en el mundo hoy en día. ¿Quién hubiera imaginado que la semilla plantada por Bruto y sus contemporáneos crecería hasta convertirse en un poderoso imperio? ¿Quién podría haber previsto que la ciudad nacida de una rebelión algún día dominaría el mundo? No, la República Romana no era solo un gran nombre, sino un preludio a una épica saga de poder, ambición y gloria. Durante los primeros años de la República Romana, hubo un evento significativo conocido como la primera secesión de la plebe. Los plebeyos, que eran los comunes, habían crecido cada vez más frustrados con los patricios, la clase aristocrática, por temas como las deudas y la falta de representación política. Un encuentro particularmente acalorado tuvo lugar entre un plebeyo llamado Lucio Sicinio Veluto y un patricio llamado Apio Claudio. Lucio, un defensor vocal de los derechos de los plebeyos, confrontó a Apio, un firme defensor de los privilegios patricios, en el foro. Lucio acusó a los patricios de acaparar el poder y explotar al pueblo común, mientras que Apio desestimó a los plebeyos como ingratos e incapaces de comprender las complejidades del gobierno. La discusión escaló, atrayendo a una multitud de plebeyos que apoyaban a Lucio. Sintiendo la presión, Apio se retiró, pero el incidente alimentó el movimiento plebeyo. Poco después, los plebeyos se retiraron al monte sagrado, lo que llevó a la creación del cargo de tribuno de la plebe, dándoles una voz significativa en la política romana por primera vez. Este choque destacó las profundas divisiones dentro de la sociedad romana y la continua lucha por la igualdad y la representación. La sociedad romana estaba dividida de manera tajante entre dos clases principales, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran las familias aristocráticas que ostentaban la mayor parte del poder político. Reclamaban su estatus por derecho de nacimiento y mantenían el control sobre las instituciones religiosas y gubernamentales. Los plebeyos, por otro lado, eran la gente común. Eran agricultores, artesanos y comerciantes que constituían la mayor parte de la población pero tenían poca influencia política. Esta división creó tensiones significativas. Los plebeyos resentían su exclusión del poder político y la injusticia que sufrían bajo el dominio patricio. Estaban sujetos a duras leyes de deuda, forzados a la servidumbre cuando no podían pagar sus préstamos y no tenían voz en las leyes que regían sus vidas. En el año 494 a.C., los plebeyos tomaron una postura audaz. Frustrados por su falta de derechos y protección, se retiraron de la ciudad en lo que se conoce como la primera secesión de la plebe. Se retiraron al monte sagrado fuera de Roma, deteniendo efectivamente la economía de la ciudad y dejando a los patricios para defenderse por sí mismos. Esta acción drástica obligó a los patricios a negociar, lo que llevó al establecimiento del cargo de tribuno de la plebe. Estos tribunos eran elegidos por los plebeyos para proteger sus intereses y tenían el poder de vetar las decisiones tomadas por el Senado y otros magistrados. La primera secesión marcó el comienzo de una serie de reformas sociales y políticas destinadas a abordar las desigualdades entre patricios y plebeyos. Durante los siguientes 2 siglos, los plebeyos ganaron gradualmente más derechos y poder a través de la lucha persistente y la negociación. Uno de los hitos más significativos fue la Ley de las 12 Tablas, establecida alrededor del año 450 a.C. Estas fueron las primeras leyes escritas de Roma, exhibidas públicamente en el Foro Romano. Las 12 tablas fueron un paso crucial para garantizar la transparencia legal y proteger los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su clase.
marcó el comienzo de un sistema legal más equitativo donde tanto patricios como plebeyos estaban sujetos a las mismas leyes. En el año 445 a.C. se aprobó la Lex Canuleia, permitiendo matrimonios entre patricios y plebeyos. Esta fue una reforma social significativa que ayudó a romper las rígidas barreras de clase y promover una mayor integración en la sociedad romana. La lucha por la igualdad política continuó con la aprobación de las leyes Licinias Estias en el año 367 a.C. Estas leyes abordaron las quejas económicas al limitar la cantidad de tierra pública que un individuo podía poseer, proporcionando alivio de deudas. Crucialmente, también permitieron que los plebeyos fueran elegidos como cónsules, el cargo más alto de elección en Roma. Esto fue una gran victoria para los plebeyos, abriendo la puerta para que ellos ocuparan cargos políticos significativos. En el año 287 a.C., el acto final de la lucha de las órdenes fue la aprobación de la Lex Hortensia. Esta ley hizo que las resoluciones aprobadas por el Consejo de la Plebe, los plebiscitos, fueran vinculantes para todos los ciudadanos, incluidos los patricios, sin requerir la aprobación del Senado. Esto efectivamente dio a los plebeyos poder legislativo igual y marcó el fin de la larga lucha entre las dos clases. A lo largo de la lucha de las órdenes, los plebeyos aseguraron derechos y reformas cruciales, transformando la República Romana. Lograron una mayor representación política, igualdad social y protección legal. El conflicto y las reformas subsiguientes no solo mejoraron la vida de los plebeyos, sino que también fortalecieron la República al hacerla más inclusiva y justa. La lucha de las órdenes fue un testimonio de la resistencia y la determinación de los plebeyos romanos. Fue una lucha por la justicia y la igualdad que remodeló la República y sentó las bases para la futura grandeza de Roma. El legado de estas reformas aún puede verse en los principios de la gobernanza democrática moderna. ¿Quién hubiera imaginado que las demandas de los plebeyos llevarían a un cambio tan profundo? ¿Quién previó que estas luchas no solo transformarían sus vidas, sino también la misma naturaleza del gobierno romano? La lucha de las órdenes fue un capítulo definitorio en la historia de Roma, un preludio a la evolución de la República en un poderoso imperio. Mantente atento al próximo video.